Cuando llegues a amar, si aún no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo. Será un tiempo feliz y desgraciado. Corolario. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. Claro, sí de teatro hablamos, porque en otra cosa no pude haber pensado. Es el único amor que de verdad me ha apasionado.
teatro cambió mi vida. Simplemente el teatro es mi vida por completo. Todos los días hago teatro y me enseña y me confirma quién soy, cómo soy y a qué soy. Es un mundo bastante extenso y muy complejo de explicar. Una vez que entré, ya nunca salí. Sin embargo, solo puedo decir que nunca volví a ser la misma. Creo que me ha dado sobre todo la posibilidad de estar aquí y de tener conciencia de lo que hay a mi alrededor y sentirme parte fundamental de eso. Ser más consciente de mi persona, estar en concordancia con lo que pienso, con lo que hago, además de poder explorar mis sentimientos y mis sensaciones, y eso ha hecho que mi persona sea una persona más consciente de sí misma y del entorno que lo rodea para poder así hacer una mejor sociedad. Encontré mi corazón entre esas palabras que me clavaste, debajo de ese polvo de acciones acumuladas. Recibirlos a la comunidad de la licenciatura en Artes Teatrales, alumnos, docentes, egresados y a todo el público que también se ha sumado a este quinto día de actividades en conmemoración por el Día Mundial del Teatro y que en este año la Academia de la Licenciatura en Artes Teatrales ha decidido denominar la teatralidad en tiempos de pandemia. Y bueno, a lo largo de la semana hemos tenido diálogos con especialistas, con colegas, con docentes o que cumplen la doble función de ser artistas y ser docentes. Y ahora cerramos este día de una manera muy especial con una invitada, como han sido el caso de los otros invitados. Tenemos con nosotros a Ana Francis Moore, una de las reinas chulas, y yo estoy... Qué bonito lo dices. ¿Mandé? Qué bonito lo dices. Uy, es que pues son mis ídolas, ¿cómo no? Bueno, gracias. Pues, ¿qué les puedo contar de Ana Francis? Miren, mandó su currículum, pero pues así me hice como 2 tomos. Eso nos habla de una trayectoria impecable como profesional del teatro, como docente también, porque ella ha cumplido mucho o ha atendido muy bien esa parte también de la docencia. Pero bueno, vamos a hablar en términos resumidos, sin que esto pues demerite, por supuesto, a la presencia, a lo que significa el trabajo de Ana Francis. Su nombre completo es Ana Francis López Weigand Patiño. Ella es mexicana. Nació pues en México, en Ciudad de México. No voy a decir el año, porque eso no sé decir. No, sí, en el 73, soy modelo 73. Perfecto, Ana Francis. Muy bien, gracias. Eso queda más bien a libertad de las invitadas. Queda libertad. Sí. Bueno, Ana Francis es líder social, es escritora, es directora de escena, es artista multidisciplinaria, fundadora de Las Reinas Chulas, también del Festival Internacional de Cabaret y Teatro y de la comunidad de Teatro El Vicio. Es fundadora también de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, de la Asociación Nacional de Dirección Escénica, la Red Nacional de Espacios Independientes de la Ciudad de México y recibió el premio Omecíhuatl y Premio de Cultura con las Reinas Chulas por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y sobre este acto, pues está en YouTube el video de cuando recibieron esta distinción. Y bueno, los invito a todos ustedes a que lo vean, a que lo revisen, porque de por sí ya es un espectáculo haber recibido ese premio. Y ojalá luego nos comente Ana Francis. Y bueno, pues Ana Francis es especialista en teatro de género, derechos humanos, construcción de paz y actualmente se está especializando en teología. Realiza estudios de maestría sobre esta disciplina. Ha actuado y dirigido, dado conferencias en toda la República Mexicana, en el mundo, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Managua, en Guatemala, en Bogotá, en El Salvador, Sao Paulo, Santiago de Chile, Asunción, Buenos Aires, Rosario, Lima, Madrid, Berlín, Londres, París, Estocolmo, Copenhague, Estambul, Nepal, Vietnam y ahora en Toluca. Exacto. Ana Francis, estamos muy complacidos de tenerte esta mañana
Y pues vamos a hacer una especie, como me decía la invitación, una entrevista, pero yo no soy entrevistadora, yo realmente quisiera abrir la primera pregunta con esto, ¿no? ¿Cómo inicias en la disciplina teatral? Y si hay un trayecto, inicias formalmente en lo teatral y luego migras o haces una bifurcación para situarte en el camino del cabaret o directamente llegas al mundo del cabaret. Bueno, yo empiezo la carrera de actuación en la escuela de Ludwig Margules, que cuando a mí o sea, cuando yo salgo de la preparatoria absolutamente confundida de qué era lo que quería hacer, yo en realidad quería ser escritora, fíjate, pero me puse a leer biografías de escritores y así que yo admiraba y como que todo el mundo se suicidaba, o esa fue mi sensación a los 17 años y yo dije, yo no me quiero suicidar, no, no, o sea, supongo que detecté en mí alguna cosa como de, si me empujan para la tristeza me voy a ir, entonces mejor no le hago, ¿no? Y dije, no, esto está muy triste. Y luego mi papá me sugirió que estudiara comunicación y periodismo, me dijo, ahí puedes, ¿no? Y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que además el tronco común era con relaciones internacionales. Mi papá en realidad quería que yo me fuera más hacia las relaciones internacionales. Entonces me dijo, pues ahí te echas el tronco común y ahí ves no sé qué, ¿no? Mi examen de orientación vocacional fue un poquito un desastre porque básicamente me dijeron que podía yo hacer cualquier cosa, entonces no me ayudaron en nada a orientarme. Eh, y lo que sí es que en la prepa empecé a hacer teatro en el Colegio Madrid, que era un muy buen colegio para el teatro, justamente, ¿no? Mucha de la gente que hace teatro hizo teatro en el Madrid, de la gente que hace teatro profesionalmente. Entonces, porque ahí el teatro es como muy importante y ahí hice cosas, escribí una obra, etcétera. Me la pasé muy bien. Entonces, bueno, pero la idea de estudiar teatro era absolutamente imposible en mi contexto familiar. O sea, esas cosas no. Explico porque no se vive de eso, mijita, y no se puede. Entonces me metí a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Era yo bastante infeliz. No era culpa de la UNAM, era que yo, pues no. Y entonces una amiga mía que estaba dando clases justo en el Madrid, en el tercer año de prepa, se fue a hacer un trabajo, una película, una serie, no me acuerdo qué era, una telenovela, fíjate, y me dijo, venme a suplir no sé cuántas clases. Entonces la fui a suplir, pero se le alargó la telenovela, entonces casi que me la eché yo todo el año dando clases, y yo era muy jovencita, tenía 18, 19 años, y dirigí una obrita. Híjole, que me encantó. De ahí dije, no, se me hace que esto es lo mío. Y no sé cómo lo voy a hacer porque mis papás no me van a dejar y pues ahora sí que me eché la bendición y vámonos. Entonces dejé de ir a la UNAM, me metí al Foro Teatro Contemporáneo, la escuela de Margules, me metí ahí porque unas amigas que estaban en el CUT me lo recomendaron. Al CUT ni siquiera lo pensé porque como ahí había que estar todo el día y yo claramente iba a tener que trabajar para pagarme mi escuela y mis gastos, y etcétera, porque mis papás si acaso me iban a dejar seguir viviendo en casa, pero no me iban a dar un centavo, ¿no? Era como, o sea, se veía venir. Entonces, pues escogí el Foro de Margules, que me quedaba bien lejos, pero ni modo. Y empecé, claro, me cacharon a los 2 meses que ya no estaba yo yendo a la UNAM, sino yo estaba yo estudiando actuación. Eh, Total, pues muchas luchas en mi casa, me corrieron, etcétera, me salí, ¿verdad? Seguí, terminé la carrera y más o menos justo terminando me encontré con el cabaret. En el CUT estaban haciendo cabaret y nos conocíamos las generaciones y tal. Y dije, a ver, ¿esto qué es? ¿No? Entonces fui a ver, y claro, yo venía de una escuela muy en el drama, muy en el pedote. Y dije, no, esto se ve que se la están pasando mejor y se ve que se están divirtiendo mucho. Y ya, me empecé a clavar por ahí y con varias chavas del CUT, con 4, con Cecilia Sotres, con Mariana Barberá, con Marisol Gacé y Patricia Marcheselli, que eran de esa generación, pues nos pusimos a hacer un espectáculo de cabaret como Dios nos dé a entender. Y salió redivertido y re bonito un espectáculo que se llamó Cabaret à Trois. Y fue apoteósico, o sea, triunfamos un montón, estuvimos 2 años con ese espectáculo, presentándonos en bares, en cafés, en restaurantes, en lugarcitos chiquitos. Claro, te estoy hablando del tiempo en el que pues, tú te sentabas al teléfono a esperar que te llamara algún director o directora a trabajar. Y eso era bastante desesperante, pues, ¿no?
Y para nosotros fue una cosa muy tremenda descubrir que podíamos producirnos. Nosotras hicimos nuestra producción, nos cosimos o sea, compramos tela, nos hicimos nuestros vestuarios, eran muy sencillitos y tal. Y nos fue muy bien, o sea, vivimos de la taquilla literal, pues, ¿no? Entonces, eso creo que fue muy afortunado, como en mi primera experiencia, empezar a ganar dinero de la taquilla, ¿sabes? Porque eso ya te genera una otra lógica de producción y una otra relación con el público. Y empezamos a accionar un montón de maneras de hacer público. Y nuestras formas eran bastante básicas y bastante mensas. Yo le hablaba a las amistades de Marisol y le decía, te habla la asistente personal de Marisol Gacé para que vengas a su espectáculo. Y ella le hablaba a mis amistades y así le hacíamos, ¿no? Pero mira, funcionó, pues, ¿no? Así le hicimos de teléfono y de uno por uno. Eh, y ese me parece que fue uno de los grandes aciertos, pues como el entender derechito que si no tienes público propio, pues a ver cómo sobrevives, ¿no? Muy bien, pues muy interesante y pues la vida nos pone en esos caminos, ¿no? A veces las decisiones, o a veces a nivel de la razón, indican una cosa, pero como se te presenta la vida, te manda a un camino distinto. Sin duda. Fíjate que sobre esto, sobre el teatro cabaret, a mí me gustaría que sí nos pudieras ampliar el horizonte tú como especialista. ¿Cuál es el antecedente? En dónde podemos anclar o situar el cabaret en México? Yo tengo una especulación, que es el, digamos, la prima hermana o el primo hermano del cabaret. ¿Podemos situarlo en el teatro de revista, en la carpa? Hay, Totalmente en el teatro de revista y en la ah, carpa, pero el cabaret mexicano tiene una lógica que es crucial, eso, que es el doble sentido y la doble moral, que esa es una tradición colonial. Eh, es decir, el doble sentido surge para burlarse de los señores, para que los indígenas se pudieran burlar de los señores, porque tenían que obedecer a los señores, si no los agarraban a golpes o los mataban. Entonces había que obedecerlos, pero pues ahora sí que, y pasando el señor me echó un pedo, ¿me explico? O sea, como esa es la lógica del doble sentido que surge en el humor mexicano, pues, ¿no? Y que eso es crucial y eso es marca fundamental del humor mexicano. Si tú te fijas en América Latina, no se usa el doble sentido. Es como otra lógica del humor, ¿no? Y eso hace que en México sea una locura el humor, pues, ¿no? La verdad es que en la región, pues sí, se da aquí y se da en Buenos Aires el cabaret, ¿no? El café concert le llaman allá. Son los pilares del continente, pues, ¿no? Y son pilares mundiales, pues, ¿no? O sea, las estructuras del humor, la lógica del humor, el manejo del humor carpero, es buenísimo. Es muy complejo y es muy divertido y es muy famoso a nivel mundial. Y sí, la revista, digamos, es una combinación entre esta aspiración porfirista de ahora somos franceses, entonces hay una importación importante de teatro de vodevil, ¿no? Que eran estos juegos sexuales de tal pareja, tal persona se acuesta con la otra, pero es esposo de esta, pero no sé qué, pero, ¿no? Y ves estas obras de miles de puertas, entonces salen por aquí, salen por allá, pero por acá están cogiendo, pero por allá no sé qué, que eso es muy francés, muy del vodevil francés, muy del juego sexual. No olvidemos que Porfirio Díaz era francés de corazón. Entonces, pues sí, hay mucha influencia francesa ahí, ¿no? Todos los caricaturistas, todos los moneros, por ejemplo, que surgen antes de la revolución y en la revolución, que una cosa muy útil de los monos era que podían informar a gente que no sabía leer y escribir. Recordemos que en México la gente no sabía leer y escribir hasta después de la Revolución Mexicana, o sea, el nivel de alfabetismo creo que era 90%, una cosa así. Entonces, ¿cómo informas a la gente? ¿Cómo haces crítica política sin letras? Pues con monos. Por eso los monos mexicanos son tan buenos también a nivel mundial, porque vienen de una tradición de, pues si no, ¿cómo te enteras, compadre? ¿No? Entonces, esa es una combinación muy interesante de cosas, pues, ¿no? La imagen como manera de comunicarte, el sketch cómico. No olvidemos que las carpas iban de pueblo en pueblo informando a la gente, ¿no? Las carpas llevaban estos espectáculos donde te salía el cantante, te salía el mago, te salía no sé qué, y te salía el sketch cómico para informarte del momento político, porque, insisto, la gente no sabía leer.
Entonces, por más que hubiera alguno que otro periódico, pues, ¿qué lees, no? Así es. Sí, sí, coincido mucho y bueno, ya lo ha señalado Armando de María y Campos y la doctora Socorro Merlín, que se especializa en los estudios sobre la carpa en México. Esta vinculación con el acontecer y la manera en cómo se particulariza, ¿no? La revista mexicana, la carpa, como un fenómeno único de México, porque no tenemos carpa en Argentina, no tenemos carpa en el resto de los países hispanoparlantes, pero el cabaret en particular. Nos has comentado que tiene identidad, así como lo tuvo la revista mexicana. El cabaret en México tiene esta identidad. Más o menos, ¿en qué temporalidad o de qué tiempo podemos hablar ya de una presencia del cabaret o un cabaret hecho, asumido con la identidad mexicana? Bueno, el cabaret surge a partir de que la izquierda triunfa. No olvidemos que en la Revolución Mexicana de alguna manera triunfa la izquierda. Luego se vuelve el PRI, pero ahorita no nos fijemos en ese detalle, ¿no? Entonces, triunfa la izquierda y se urbaniza el país, pues, ¿no? Después de la Revolución Mexicana hay un proceso de urbanización importantísimo porque es un proceso de modernidad, pues, ¿no? Como que está siguiendo todo el mundo y pues México va detrás. Y en este proceso de modernización, los cabarets empiezan a ser el entretenimiento de la izquierda, el entretenimiento de la clase política, pues, ¿no? Entonces surgen sin duda en las grandes urbes estos espacios en donde está la bailadora, la rumbera, ¿no? Que son espacios de transgresión sexual, donde siempre, por supuesto, están los cómicos, ¿no? En cualquier película de Tintán, tú miras esa estructura, ¿no? Tintán por angas o por mangas termina en un cabaret, ¿no? En donde sale Tongolé, le sale alguien a bailar, las muchachas, no sé qué, le bailan, la música cubana, ¿no? Siempre hay algunos cubanos ahí tocando unas músicas muy buenas, y quién sabe por qué, alguien avienta al escenario a Tintán con su carnal Marcelo y se ponen a cantar y a contar chistes, y si se fijan van a ver muchos chistes que no entendemos, porque son del humor de la época, ¿no? Estamos hablando de una época en la que las películas se hacían en 2 semanas y en las otras 2 semanas las estrenaban en el cine, era una producción rapidísima. Entonces les daba tiempo de hacer, de burlarse del presidente, de burlarse de los políticos locales, etcétera, pues, ¿no? De burlarse de ciertas circunstancias. Entonces, ahí es donde el cabaret mexicano se urbaniza, pues, ¿no? Y claro, luego viene una época de sequía súper importante, después del 68, ¿no? Entre los 60s y los 80s, híjole, se puso cañón, pues, ¿no? Eh, Cabareteros, por ejemplo, como Palillo, que ya se subían al escenario con el amparo en la bolsa, pues, ¿no? Porque ya lo iban a meter al bote. Por ejemplo, uno de los últimos espectáculos que hizo se llamaba Agarren a López por pillo. Entonces, pues ahí te encargo, pues, ¿no? Entonces, creo que lo estrenó y de ahí derechito al bote, pues, ¿no? Entonces, eso era como la cosa común en el Teatro Blanquita, pero imagínate, el Teatro Blanquita que es de 2,000 espectadores, ¿no? Y en el barrio del Teatro Blanquita, que es la Colonia Guerrero, pues había de todo, pues, ¿no? Y se metían al teatro al 2 tandas por un boleto, pues que era re barato. Claro, era un momento en donde la televisión no era tan importante, en donde, me explico, el tiempo era otro, el tiempo para ir, venir, etcétera, era absolutamente otro. Mi abuelo tenía una botica, porque así se les decía a las farmacias, frente al Teatro Blanquita. Entonces a él le tocó inyectar hasta María Victoria. Y, y claro, pues era un barrio súper popular, ¿no? De los barrios populares típicos de la Ciudad de México. Y entonces se metían al cabaret la gente y aventaba cosas al escenario y gritaba y opinaba, y del escenario te la regresaban, ¿no? O sea, era como intercambio popular, pues, ¿no? Que eso es muy divertido. Ya después empieza a haber esta como llegada de los universitarios al cabaret, ¿no? De quienes de alguna manera habían pasado por lo menos por la prepa, y entonces empezaban a trepar al escenario y a aprender de los otros cómicos, pues, ¿no? O sea, el aprendizaje del cabaret era, pues te paras ahí en las piernas y vas viendo, pues, ¿no? Y vas entendiendo y vas aprendiendo. Y luego ya vino la franca llegada, que esa es mi generación, de personas que pasamos por la universidad, por la carrera de actuación y llegamos al escenario del cabaret. Y esa es una otra transformación. No es la generación de Jesusa, no es la generación de Astrid. Bueno, Tito Vasconcelos sí estudió en la Escuela de Bellas Artes. Jesusa fue un año al CUT y los mandó a la goma y se fue.
siempre ha sido mucho más autodidacta, ¿no? Julián Pastor, no estoy segura, pues, ¿no? De si pasó por la universidad estudiando actuación, puede ser que sí. Pero en fin, vino como ese cambio, que es un cambio radical, pues, ¿no? Porque los primeros carperos, pues sí, literal, o sea, pues todo el mundo vimos la película Cantinflas, ¿no? Pues en Cantinflas, pues el güey le tocaba barrer y quién sé qué, y se subió al escenario, pues, ¿no? Esos eran los carperos. Eh, Ahorita estamos en un momento en donde es más universitario el asunto, ¿no? Claro. Pues muy bien este resumen de las etapas y de los momentos en los que el cabaret se ha situado. Porque pareciera, yo tengo la sensación de que nuestra comunidad, como también somos una academia muy clásica y nuestro programa de estudios es muy rígido en ese sentido. Está bien, las bases de los clásicos son muy importantes, pero de repente cuando tenemos esta posibilidad también de que la espectacularidad puede mirar o virar a este sentido, ¿no? Es importante conocer qué nos antecede y en qué se encuentra, en qué momento se encuentran, quiénes están ahorita promoviendo o siendo precursores en este camino que no debe ser fácil, ¿no? Y más como mujer, ¿no? Me gustaría que también nos ampliaras en esa idea. Bueno, ya estamos en este momento en el que eh, se organizan como este colectivo dedicado al cabaret, pero además integrado por mujeres y con una temática, con una estética bien definida y sobre todo eh, analíticamente, pues con un perfil muy bien definido hacia una crítica en particular. ¿Podrías comentarnos de qué trata todo esto? Claro, pues en realidad a nosotras el género, en la perspectiva de género y el feminismo, se nos trepó encima. Es decir, empezamos a trabajar con Jesús Rodríguez y Liliana Felipe en el Teatro en el Hábito. Pero bueno, antes veníamos de trabajar con Tito Vasconcelos varios años. Tito Vasconcelos, un gran actor, pero además muy activista de la diversidad. Entonces, claro, ahí aprendimos como una manera de ser artista, pero activista. Porque cuando nosotros nos educamos en la escuela, eso era aparte, me explico, o eres artista o eres activista, porque no puedes ser panfletero, ¿no? Siempre está el miedo al panfleto, el miedo a decir una propia idea, este miedo raro, extraño y absolutamente equivocado, si me permiten, de que el actor no debe tener una opinión, no debe tener una postura, porque si no pierdes la neutralidad y entonces no puedes interpretar nada. Esas son falsedades y ideas que esclavizan a los actores, pues, ¿no? Pero ahí crecimos y ahí nos educamos. Entonces conocemos a Tito Vasconcelos, que además es un gran actor, ¿no? Entonces dijimos, ok, esto no está peleado. Entonces, y empezamos a trabajar con él y con él hicimos un montón de tabla en los cabaretitos, estos lugares de la zona rosa que había que hacer show a las 11 de la noche cuando ya todo el mundo estaba borracho y, ¿no? Y llegamos a tu casa oliendo a cigarro así. En fin, hicimos una cantidad de tabla bestial ahí. Y luego empezamos a trabajar con Jesús y con Liliana, y ahí pues mucho el público era justamente la aristocracia de la izquierda y la intelectualidad. O sea, de repente volteabas y en el público estaba Gabriel García Márquez o estaba Fito Páez o estaba, ¿me explico? Ahí te encargo. Y nosotras estábamos re chiquitas y re babosas. Entonces, pues en el primer espectáculo Jesús nos dio así a cada uno sus 6 libros, ¿no? De filosofía y de no sé qué tanta cosa para hacer el espectáculo. Y ahí estábamos todos, me acuerdo, Marisol y yo éramos vecinas, ahí íbamos al mismo gimnasio y ya estábamos en la caminadora Leile de Nietzsche y de no sé qué, que no entendíamos un carajo. Pero pues ahí estábamos. Y entonces gran parte del público eran las feministas de esa generación, ¿no? Marta Lamas, María Consuelo Mejía, Marcela Lagarde, etcétera, etcétera. Y nos veían muy simpáticas, ¿no? Sobre todo había una cosa que les gustó mucho al público de Jesús, de nosotras, que era pues que teníamos un nivel actoral importante. ¿Por qué? Porque habíamos pasado por la universidad, pues, ¿no? Porque de alguna manera Jesús a veces mezclaba elencos de chile, de mole y de pozole, y había personas brillantísimas y otras que decías, ay, Diosito Santo. Y nosotros como quiera, pues sí, porque pasar por la escuela te da un cierto nivel y te da un fundamento que no te da otra cosa y es buenísimo. Entonces, claro, nosotras escénicamente y teatralmente resolvíamos, y además juntas resolvíamos mucho mejor que sus experiencias anteriores. Y entonces eso le gustó mucho al público. Y
y supongo que de alguna manera éramos graciosas, entonces pues les caíamos bien a estas señoras y nos trataron como si fuéramos sus sobrinas, ¿me explico? O sea, claramente nos arroparon un montón y pues ahí nos fueron pasando lecturas de feminismo y las conversaciones y ya sabes que te sientas ahí con tu cervecita en lo que conversan las señoras y aprendes un montón. Y ahí fue donde nos acercamos tremendamente al feminismo. Y luego, muy poco tiempo después, nos echaron el hábito encima, es decir, asumimos la dirección del hábito que se convirtió después en el Teatro Bar El Vicio, sin mucha experiencia todavía, sin nombre, sin el público, etcétera, pero pues fue así como, ahora sí que nos aventamos como el borras. Y claro, en la práctica nos empezó a pasar que pues que no nos respetaban ni el de las cervezas, porque siempre preguntaban por el gerente o por el dueño o por, ¿no? Y nosotras además organización horizontal, es decir, nos decían, bueno, pero ¿quién dirige? No, pues las cuatro somos, sí, no, pero ¿quién es la jefa? No, ninguna, porque las cuatro, ajá, pero ¿a quién le hablo? A cualquiera de las cuatro, o que la canción, ¿no? Entonces, eso generaba mucho ruido. Entonces, pues nos fuimos educando en el asunto y sin duda que empezó a permear. Desde el principio de los tiempos permeó en nuestros espectáculos, ¿no? Como estas preguntas de, ¿por qué es distinto? Porque soy mujer, qué raro, ¿qué está pasando? No me cheque el audio con el video, ¿no? O sea, las preguntas que nos hacemos todas las mujeres, pues, ¿no? ¿Por qué a mi mamá le preocupa tanto que estudie teatro? ¿Por qué le preocupa tanto mi virginidad? Y no le preocupan otras cosas, me explico, ¿por qué le preocupa que yo sea virgen? Me explico, o sea, como ese tipo de cosas que dices, qué raro, ¿no? En fin, pasaban, por ejemplo, cosas con mi mamá cuando empezaba la universidad y así, mi mamá tenía un restaurante, entonces de repente a mí me tocaba cerrar el restaurante los sábados, ¿no? A las 2 de la mañana salía yo del restaurante cargando el dinero de la venta del día y llegando a mi casa a las 2:30 de la mañana, a los 17, 18 años, ¿no? Eso no le resultaba peligroso, pero si yo me iba al antro con mis amigas y llegaba a las 2:30 de la mañana, eso era peligrosísimo. Porque lo que le daba susto no era que estuviera a las 2:30 de la mañana fuera de mi casa, lo que le daba susto era que yo cogiera. Fin. Que tuviera relaciones sexuales. Fin. Supongo que le daba susto que me embarazara, en fin, como todas esas cosas que nos dan susto como madres, pero había ¿cómo se llama? Había un obstáculo moral ahí. Entonces fue de las primeras cosas que dijimos, qué raro, porque este obstáculo moral no lo tienen los hombres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y a partir de ahí empezamos a pensar y a pensar y a hacer espectáculos en ese sentido. Supongo que entre nuestros 20 y nuestros 35 por ahí, hicimos muchos espectáculos en relación al amor, al sexo, a la diversidad, etcétera, que eran nuestras preocupaciones del momento. Y luego ya nos empezamos a clavar en unas otras cosas, ¿no? Algunas cuestiones más existenciales, más históricas, más políticas, en fin, un poquito de todo, ¿no? Pero pues sí, siempre partes de la pregunta de, ¿pero por qué si soy mujer es distinto? Y ese se vuelve el detonante para crear. Yo me voy nuevamente quisiera recuperar la idea del sentido de la comedia, y yo más bien lo relaciono con la sátira, como un elemento que sí nos determina a nosotros como nación. Ya Mikhail Bakhtin lo habló ampliamente sobre la manera en cómo la comedia está funcionando, los elementos de la sátira, de la farsa, del carnaval, cómo están vinculados. Pero en nuestro hacer y sobre todo en el hecho teatral, como la sátira y la comedia se vuelve un factor, un camino donde podemos encontrar mayor conexión o contacto con este público llano, con este público que, como lo expresas, ¿no? O sea, te avienta las cosas, dialoga contigo, la propia es más, el cabaret no vive, no tiene razón de ser si no se da esa reciprocidad claro. con el de abajo, ¿no? No sé qué opines sobre ello. Sí, mira, creo que son dos elementos y hay un elemento que nosotras hemos descubierto que me parece crucial. Por un lado, la risa, la comedia, el cabaret, la sátira, es la manifestación fehaciente de que somos ridículos, ¿no? Las personas somos ridículas. O sea, si de pronto pues, tú vas caminando en la calle, no sé qué, y te sacas el calzón, ¿me explico? Porque juras que nadie te está viendo. Y no, digamos, nadie de tu, ¿no?
nadie de tu círculo cercano, o sea, no te sacas el calzón en una cita, no te sacas el calzón enfrente de tu maestro, no, te sacas el calzón cuando, ¿no? Cuando piensas que nadie te está viendo. O tú vas caminando muy acá y de repente te tropiezas, pues, ¿no? O estás comiendo según tú de forma muy elegante y se te cae la sopa, etcétera. Esas cosas nos pasan a todas las personas. O despiertas en la mañana y dices, ay Diosito, ¿por qué está tan difícil despertar? ¿Por qué me duele el cuerpo cuando pasan los años, etcétera? O etcétera, etcétera. Las personas distamos mucho de ser perfectas, somos y hacemos el ridículo constantemente, ¿no? Entonces, verlo sobre el escenario pues, es muy liberador, porque entonces no lo tienes que hacer tú, ¿no? Claro, la labor de quien se sube al escenario es decir, damas y caballeros, vengo a hacer el ridículo para que lo disfruten y se liberen, pues, ¿no? Esa es una vocación fundamental que tiene que tener alguien que se trepa. Yo digo que alguien que se trepa al escenario, pero sin duda alguien que se trepa al escenario del cabaret, ¿no? Eh, como dice Nora Huerta, Nora Huerta dice que nosotras no le tenemos miedo al ridículo, que el ridículo nos tiene miedo, pues, ¿no? Y eso es una gran libertad, fíjate, porque entonces te conviertes en una persona que asume su miseria, porque los seres humanos tenemos un lado bien miserable. Y pues hay que ir con tu miseria por la vida, pues, ¿no? Y de eso nos reímos y eso es muy liberador. Por otro lado, pues también nos permite comprender las circunstancias y las situaciones ridículas de la vida. Eh, por decir algo, la circunstancia política que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama haciendo el osazo de la vida de ahora sí nos ponemos pie de la letra de la Constitución y ahora sí nos ponemos pie de la letra de la ley, cambiando las reglas del juego 5 minutos, al 5 para la 8. A las 8. O la candidata esta de Morena de Nuevo León que dice, no, yo nunca conocí a Rainier y Reaja le sale un video en donde lo sale entrevistando que dices, hermana, híjole, ¿no? Y además, no sé si vieron el video, pero ese es un video utilísimo para el cabaret, en donde ella está platicando con este señor y es una entrevista como muy a modo, ¿no? Donde además discute temas políticos y que son absolutamente opuestos a la cuarta transformación, o sea, todo mal. Pero ella le está cascabeleando todo el tiempo y le mueve el hombrito y hace esta cosa, ¿no? Que eso es trágico, porque justamente es este lugar de florero y de esclavitud sexual que es el rol que nos toca jugar a las mujeres, ¿no? O sea, identifíquense ustedes quienes estén viendo esto. Si llegan a la oficina de la universidad a hacer un trámite y está un señor en el escritorio y dicen, ay, ¿cómo está, don Luis? Fíjese que venía a hacer no sé qué, porque, ay, a ver si me puede ayudar con una fotocopia, no sé qué, y entonces empiezas a cascabelear y hasta haces la voz más delgadita porque quieres ser buenita, porque no quieres, ¿no? Y cuando tienes la voz fuerte, como acá tu servidora, que siempre he sido de voz fuertecita desde niñita, dicen, pero ¿por qué estás enojada? Entonces, claro, tú llegas a tu casa y dices, ¿qué estoy haciendo que todo el mundo me ve enojada? No, resulta que hablas fuerte y no sonríes todo el día. Y entonces eso es percibido como enojo, pues, ¿no? Porque no estamos acostumbrados socialmente a que las mujeres no sonrían todo el día para caer bien. Porque ¿por qué tendríamos que sonreír todo el día para caer bien? Pues, ¿no? En fin, cositas del género que son tremendas. Entonces, pero lo que vimos en ese video y lo que vemos en esa situación, pues es el ridículo. No, ni lo conozco, riájale la entrevista. Ridiculazo. ¿Me explico? Y las personas hacemos eso todo el tiempo, es decir, la señora es muy incongruente, pero no mamemos, todo el mundo somos bien incongruentes, pues, ¿no? Todo el tiempo decimos mentiras, todo el tiempo decimos medias verdades, se nos olvidan cosas, nos metemos el pie, porque los seres humanos vivimos en esta suerte de contrato social que se supone que seguimos, pero todo el tiempo estamos contraviniendo y todo el tiempo nos estamos mordiendo. Ahora, hay un elemento extra de la comedia que es en el que nosotras nos hemos enfocado que tiene que ver con el vicio social. Es decir, en la comedia tradicional nos han enseñado, en la carrera de teatro te enseñan, el personaje cómico fársico es vicioso. La dimensión de su vicio tiene que ver, es la diferencia entre la comedia y la farsa. En la farsa es vicioso hasta desangrar, en la comedia tiene remedio y al final, para que sea comedia, se resuelve su vicio y todos felices y contentos. En la farsa no se resuelve y el personaje se estampa y vemos sangre o lo que sea, ¿no? Y a nosotras lo que nos interesa más que los vicios de los personajes son los vicios sociales. O sea, en este caso, por ejemplo, de la candidata al gobierno de Nuevo León, a mí lo que me resulta terrible es ese espacio en el que las mujeres tenemos que cascabelear
porque ese es el rol que nos toca, ¿no? Lo cual eventualmente cae en una serie de esclavas sexuales de un señor que por fortuna ya está en la cárcel, ¿me explico? Pero hay una secta, bla, 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 bla. Pero olvídate de la secta es el caso extraordinario, pero el cascabaleo que tenemos que hacer para transitar el mundo, lo hacemos todas. Y eso es trágico, y ese es un vicio social, y ese es el vicio que a nosotras nos interesa poner en escena. Porque lo que le está pasando a esa personita en ese video, lo que le está pasando a esa mujer en ese video, es trágico y merece nuestra compasión. Pero el vicio social no merece nuestra compasión. El vicio social merece ser exhibido. Y el vicio social se llama machismo y se llama patriarcado. Bien. ¿No? Entonces, ese tránsito para nosotras es crucial. Fíjate, Francis, después de que has hecho este recuento, se empezamos así con la risa y cuando describes la escena del episodio de la mujer, es como risible, ay sí, la cacharon, ¿no? Pero poco a poco vas soltando ideas y las voy pensando y claro, me quedo con mi carota de, caray, pues sí duele cañón. Y aquí. Duele cañón porque como ellas somos todas. Exacto, exacto. Mira, me gustaría hacer una pausita ahorita para leer algunos mensajes. Tienes un montón de saludos, ay, qué padre, admiraciones, aplausos. Eso, quiéranla mucho, chiquillos y chiquillas de la licenciatura. Yo les digo mis chiquillos con mucho cariño. Pues sí, oigan, qué ganas fíjense que me han invitado a darles clase allá, pero no más que esté el tren. Híjole. No le falta mucho, ¿sí le falta mucho? Bueno, a veces seguro el precio no. Pues, lo sacan a pasear el trenecito y así uno se emociona como, ya mero. Pero cuando te recuerdas que el tramo que ya está próximo a Ciudad de México, ahí no hay ni siquiera pilares ni torres. Y dices, bueno, como que sí le falta. Hay una pregunta por aquí de Lorena Venta, una egresada, una egresada muy distinguida porque se ha dedicado a la escritura femenina. Ella pregunta, ahí ya se me movió el mensaje, Lorena, ¿qué mujeres feministas, bueno, a lo mejor autoras, mexicanas hay que conocer, estudiar, leer? Ok. Bueno, supongo que hay que leer a las clásicas, ¿no? Que son Marcela Lagarde, Marta Lamas, a todas estas académicas. Ahora, ojo, son de una generación y son de una visión, pues, ¿no? El feminismo o los feminismos mexicanos son de los más ricos de la región y de los más ricos del mundo, son nutridísimos. Pero no necesariamente está en los libros, es decir, muchos sí en los libros. Por ejemplo, Tamara de Anda tiene este libro que se llama Amiga, date cuenta, que me parece que es un libro como de feminismo, uno para chavas, que es padrísimo, que me parece que hay que leer. Lidia Cacho, bueno, sin duda, pues me parece que es de las que hay que leer. Sobre todo Lidia Cacho, de sus últimos libros que tienen que ver con la relación con la masculinidad, que eso es súper interesante, pues, ¿no? Tiene un libro que se llama Ellos hablan, que es brutal, y otro que se llama El amor y el sexo, todo lo que debes de saber del amor y el sexo antes de cumplir los 40, que no está mal que se lo lean, porque justo para sobre el amor y el sexo, géneros, y eso es súper, súper interesante. Ahora, a mí, por ejemplo, ahorita me tiene muy revolucionada la cabeza Rita Segato, nomás que ella es argentina. Yo me iría, francamente, a leer a las latinoamericanas, pues, ¿no? Creo que sí tenemos que equilibrar un montón en general con la literatura latinoamericana y mexicana, porque Europa y Estados Unidos es otro mundo, ¿no? En este país tendemos mucho a mirar hacia el norte. Nuestro teatro durante años ha pasado por esta mirada hacia Europa y mirada hacia el norte, mirada hacia Canadá y etcétera, y hemos tratado como de imitar eso y pues, ajá, pues así nos sale. Pero somos más latinoamericanos que otra cosa, pues, ¿no? Entonces, y en Latinoamérica se está haciendo un conocimiento feminista re importante. Entonces, bueno, les recomiendo a esta Rita Segato, que tiene un análisis sobre la crueldad, la masculinidad, la violencia, que es súper interesante, pues, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias.
Y me parece bien importante eso. También en este momento ya, claro, nuestra disciplina pues tiene origen europeo y nuestra mirada siempre ha sido europea, pero desde este momento ya tenemos un montón de gente que está pensando y generando conocimiento, reflexión desde Latinoamérica, incluso desde técnica, metodología actoral, vocal, y por supuesto pensamiento, ¿no? Desde Totalmente. Latinoamérica. Pues tendríamos que ubicarnos más bien, porque son nuestros contextos, ¿no? Son, Pues digamos, vienen de nuestras o de problemáticas muy semejantes. Hay una pregunta más. Bueno, agradecen por esta charla interesante, amena, y tiene una pregunta Alejandro Flores. ¿Qué tan importante es la risa crítica o la crítica risa desde la vertiente escénica del teatro cabaret? no, pues la risa es crucial. Mira, Jesús decía una cosa que al principio decíamos no chingues, pero que tenía toda la razón, que es que la gente se tenía que reír cada 17 segundos. Sí le decíamos, es payasa, güey, ¿quién cuenta eso? Bueno, Jesús se ponía a contar, y es muy útil ese conteo. Si tú te fuerzas a hacer un espectáculo en donde la gente se ría cada 17 segundos, ahí te encargo el ritmazo. Agarras un ritmo que nunca en la vida, o sea, ese es un entrenamiento que no se te quita en la vida, es importantísimo. Eh, Ahora, te voy a decir una cosa que es hermosísima de la risa. La risa es como el orgasmo del alma, pues, ¿no? Es la manifestación de que estás viva. Es el recuerdo de que estás viva y es el recuerdo físico, biológico de que la felicidad existe. Es el recuerdo físico y biológico de que la plenitud existe. Cuando tú te ríes, todo se destapa, se destapan todas las coladeras, todas las cañerías. Cuando sueltas un buen carcajadón, te tiemblan hasta los deditos, pues, ¿no? Es como cuando te echas un, ¿cómo se llama? El jengibre, el que va al lado del jengibre cuando comes sushi, como que parece aguacatito, ¿no? Que te lo bota y que se te destapa toda la nariz, ¿no? Eh, Así es la risa, pues, ¿no? Destapa el alma y es fundamental, pues, ¿no? Está, hemos vivido un año bien difícil, ¿no? Bien complicado, en donde ahorita está siendo uno de los mayores broncas, por ejemplo, para la niñez, para la adolescencia, está siendo conservar las ganas de vivir. Entonces, y porque además el ángel de la muerte sobrevuela nuestras casas todos los días desde hace un año. Es una circunstancia bien difícil. Entonces, la risa, bueno, es fundamental, ¿no? Es para justamente reconectar con las ganas de vivir, ¿no? Claro, y ahorita que citaba los ejemplos, yo pensaba que sí destapa y fluyen Uh-huh. hormonas, endorfinas, fluidos, ¿no? Lloras, moqueas de la risa. Uh-huh. ¿Quién no ha moqueado hasta de la risa, no? Decir, mira, me hiciste hasta llorar de tanto que me reí. Exacto, exacto. Muy bien. Me gustaría cerrar esta etapa de preguntas y bueno, estas son las que están en Facebook Live, pero aquí en el Zoom también pueden generar su pregunta para que a lo largo de la charla, pues Francis nos comente. Ricardo Vargas, muchas gracias por exponer esto y por la plática. Me encantaría tener una clase acá en Toluca. No, pues a ver, Ricardo, a ver si luego te animas y le formulas una pregunta mejor a Francis y le tiras bien el gancho, porque es un egresado que también están aventurándose ya a hacer cabaret, por ahí ya tienen un Genial, espacio en un lugar importantillo en México, ahí que nos cuenten. Entonces, genial. vaya, la escuela no provee de esos elementos, pero ellos como egresados pues han encontrado y se han capacitado fuera del ámbito ya universitario pues para incursionar y tener bases y elementos para este género, esta forma de Hay, teatro que es el hay un taller de cabaret que da Cecilia Sotres, que la verdad es que Cecilia, mi socia, lleva veintitantos años dando, o 20 años dando talleres de cabaret. Escribió un libro que se llama Introducción al Cabaret con Albur. Ella es la mejor maestra de cabaret en México, punto. Hay varios más, pero ella es la mejor. Tiene una técnica ya muy depurada, muy ensayada, porque además le ha dado cabaret a personas que hacen teatro, que no hacen teatro, ajá, en todo el país y en muchos lugares del mundo. Entonces ella es muy, muy buena. Si ven sus talleres, métanse, porque vale mucho la pena. Y ahorita está dando talleres en línea, entonces busquen en las redes de Cecilia Sotres, pregúntenle cuándo da taller, tienen unos precios súper buenos, ¿no? Y tómenlo, porque es absolutamente aclarador. Muchas gracias. Pues ya está abierta la posibilidad
Y finalizamos con un comentario de Edna Tobar: amor, admiración y respeto a las reinas chulas. Muchas gracias. Y pues ya salió el tema, ya salió por ahí el asunto que no podemos evitar, no debemos evitar seguramente. Es el asunto de la pandemia. ¿Cómo está este fenómeno? Bueno, si el teatro, el cabaret, es el arte del encuentro con el otro, ¿cómo las reinas chulas, cómo Ana Francis Moore enfrentó o ha estado asumiendo el fenómeno de la pandemia? Primero lo asumimos, uno, como buenas cabareteras, como pudimos y en chinga, porque justamente en la lógica del cabaret, pues si el contexto cambia, tú tienes que estrenar un nuevo show el viernes y hoy es lunes. Entonces, es muy importante como asumir esa incertidumbre todo el tiempo. Ahora, yo les pediría a la gente que hace teatro, que nos ve y etcétera, que pensáramos una idea. Pensáramos, siempre desde que yo estudiaba actuación estaba esta pregunta de, oye, pero el teatro estará en crisis, el teatro irá a desaparecer, etcétera, etcétera. Pensemos que si durante 10 años no podemos hacer teatro como estábamos acostumbradas, pues al teatro no le pasa nada, porque el teatro es más viejo que cualquier religión. Pero a los que hacemos teatro, pues sí nos pasan un montón de cosas, pues, ¿no? Entonces, tenemos que pensar justamente cómo nos adaptamos a esa circunstancia, porque lo más probable es que en los siguientes 2, 3 años no podamos hacer teatro como estábamos acostumbrados. Y pues también todo el mundo habla de futuras pandemias, etcétera, que valdría la pena cambiar la manera de pensar. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado, lo que hemos pensado es que antes que otra cosa somos contadoras de historias. Y como contadoras de historia, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro público y contarles esta historia de cómo miramos este momento, de cómo hacemos la crítica, la sátira, etcétera. Y si la única manera que tenemos de encontrarnos con el público es a través de una plataforma como estas, bueno, pues hay que idear cómo. Y entonces la gente hace por chat sus participaciones, es decir, en vez de gritarte en el espacio, pues por chat te comunica lo que está pensando. Entonces tú le contestas, tú como personaje estás almeja con el chat y le contestas y tal. Y no sé si se acuerdan que al principio de la conversación les decía yo que para nosotras fue súper importante desde el día 1 hacer público, porque ese público es el que se ha quedado este año con nosotras. En la pandemia, digamos que descubrimos que había una comunidad ahí bien grande y bien importante que nos iba a permitir seguir actuando, seguir haciendo estos espectáculos en línea, seguir experimentando y tal, y ahí está, pues, ¿no? Y es una comunidad que nos hemos ido construyendo mutuamente persona por persona, y eso ha sido muy importante, ¿no? Hola, hola. Ah, Lo ya apagué está, porque ya. luego se me salen los suspiros y no quería que se oyera. Indudablemente, bueno, con la presencia, con la aparición de este acontecimiento, así, un asunto acontecimental es aquello que irrumpe en la vida, en la cotidianidad y viene a modificar a las sociedades, al mundo, las guerras, las pandemias, las enfermedades. Y ahorita estamos viviendo pues esta eclosión y esta sacudida. Y a partir de ello han surgido un montón de nombres, ¿no? Y la polémica de que si es teatro o no es teatro, y están los defensores de la forma tradicional y están los defensores de las nuevas perspectivas. En esa medida, las Reinas Chulas han fundado un término que por ahí aparece, que es el cabaret-zoom, ¿cierto? Y también, Sí, pues es que no nos metimos en la discusión de si es teatro o no es teatro. Dijimos, bueno, pues síganle discutiendo, nosotras tenemos que hacer un show. ¿No? pero O fue sea, inmediato, ¿sí? Sí, inmediato, fue sí. de lo primero que yo empecé a ver. Caramba, Reinas Chulas ya están generando un espectáculo, una manera de hacer contacto, paga tu boleto, lo puede ver toda la familia, precio súper accesible, ¿no?
Ahora, Así es. como empresarias, porque viven la doble función de ser creadoras y ser empresarias. ¿Qué ha pasado con este otro perfil, con el empresarial? ¿A qué se ha enfrentado? ¿Qué se ha modificado? No, bueno, sin duda el año más difícil de nuestras vidas y a la imposibilidad. Es decir, no va a haber manera de sobrevivir. Los teatros pequeños, los teatros independientes no tienen manera de sobrevivir en la lógica en la que veníamos sobreviviendo. Entonces hay que cambiar la lógica. Es decir, hemos dado un montón de funciones este año de pandemia, ¿no? Hemos dado unas masivas en línea de que nos ven de pronto 8,000 personas, ¿no? Y de pronto en el Vicio, por ejemplo, dimos un par de funciones pues para 25 personas cada una, ¿no? En un estacionamiento dimos otra función, eran como, qué sé yo, 40, 50 coches. Eso es lo más masivo que se puede hacer de pronto ahorita, ¿no? Que serán 100 personas, si bien te va, ¿no? Entonces hay que cambiar la lógica. Eh, porque ya no puede ser por ahí. Entonces, la sobrevivencia no puede ser a partir del boleto, porque, a ver, ¿cómo le haces? Pues no, con 25 boletos, pues no sobrevive nadie. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la lógica y en ese tránsito estamos. En el tránsito bueno, sin duda como el asunto del streaming, el teatro filmado, plataformas como Teatrix que empiezan a aparecer y etcétera, pues, ¿no? Pero también es cierto que los espacios físicos, híjole, a lo mejor le conviene al Teatro Bar del Vicio fusionarse con alguna otra, por ejemplo, ahorita parece que Casa del Humor va a empezar a dar talleres presenciales en el Teatro Bar del Vicio, ¿me explico? O sea, a lo mejor hay unos, o sea, como 3 o 4 espacios físicos que se juntan en uno, porque el espacio físico ya no tiene mucho sentido. Eh, o tiene sentido solamente, ¿cómo se llama? De forma esporádica, pues, ¿no? En el Vicio recibíamos más o menos a 2,000 personas al mes. Si bien nos va el mes que entra, que ya vamos a abrir, vamos a recibir a 50 personas. Así de loco es. Entonces, no le puedes cobrar a esas 50 personas lo que tendrían que pagar 2,000. ¿Me explico? Tenemos que encontrar unas otras formas de financiamiento. Hemos recibido algunos apoyos, ¿no? Estos apoyos que ha sacado la Secretaría de Cultura, que pues nos han ayudado un montón y gracias a eso hemos sobrevivido. Pero la lógica cambia. Es decir, eh, eh, ahora tendríamos que empezar a hacer, a diferencia del resto o sea, a diferencia de toda nuestra carrera, tendríamos que empezar a hacer muchas más cosas gratis, ¿no? Para que la gente las pueda ver, etcétera, etcétera. Y eso pues sí tendría que pagarlo el Estado, necesariamente, ¿no? No habría mucho de otra. En fin, estamos en ese camino, pues, ¿no? Hemos tenido mucho apoyo de nuestra comunidad, fíjate, de nuestra comunidad de espectadores y espectadoras. Cada vez que sacamos algo, cada vez que al principio nuestros boletos costaban 400 pesos, ¿me explico? Luego todo el mundo ya los puso de a 70 pesos y dijimos, no, pues no manchen, ¿no? Pero nuestros primeros 3 meses, 400 pesos el boleto, pues, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos un formato de que el boleto cuesta 150, pero si quieres pagar 200 puedes, si quieres pagar 250 puedes, si quieres pagar 400 puedes. Y eso hace que la gente que sí los puede pagar, los pague, ¿sabes? Sabe que nos está ayudando, etcétera. También una parte del changarro, pues estamos vendiendo comida, ¿no? Nos pusimos a hacer de comer y etcétera para conservar de los empleos y sobre todo pues seguir en contacto con nuestra comunidad, ¿no? Lo que es crucial y lo que nos ha demostrado esta pandemia es que si no haces comunidad estás en el hoyo, punto. Desde el teatro, desde donde te encuentres, si no haces comunidad estás en el hoyo, porque ahora sí que tu barrio te respalda, pues, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacer comunidad, pues, ¿no? Y hacer tus propias, o sea, la autonomía de tus producciones, de tus espectáculos y etcétera, te fuerza necesariamente pues a contactarte y a comunicarte con el público, porque el público no llega nomás así, pues ¿no? Hay que buscarlo y hay que decirle venga para acá y hay que hacer que se quede y hay que hacer que regrese, pues, ¿no? Así es. Y ese es un trabajo tan importante como el trabajo escénico.
y bueno, ustedes cubren todas esas tareas, o sea, se diversifican. Yo me pregunto en qué momento o su jornada del día, pues es de 26 o de 28 horas en lugar de 24, porque ser empresaria, ser gestora, creadora, escribir, ensayar y presentar el espectáculo, vaya, eso requiere de una entrega al 1000%, ¿no? Y ser mamás. Ah, va, sí, Y ser claro. mamás con los niños en casa, que Sí, es el trabajo más difícil de todos, ¿no? claro. Pues Mira, sí. Francis, yo me remontaría ahora a una pregunta más bien como de tipo personal, ¿no? Ya no como la mujer que participa de esta organización, de este colectivo, de este grupo, sino como Francis, ¿no? ¿Qué anhelos tienes por vivir en materia del cabaret o de las artes escénicas? Fíjate que en materia del cabaret y de las artes escénicas, mi anhelo tiene que ver más con lo funcional que con lo escénico. O sea, hace rato estaba en un chat que estoy de mamás de teatro y una compañera compartió que tenía ensayo, pero tiene 2 hijos chiquitos y el marido no estaba porque se había ido a una chamba. Entonces tiene que llegar a ensayo con los 2 niños y es un pedo ensayar, ¿no? ¿Cuál sería mi sueño? Que hubiera en todos los lugares de ensayo una guardería, una ludoteca, ¿me explico? Un espacio donde, o sea, que que cambiáramos la lógica de las cosas, que en un lugar, por ejemplo, como en la universidad de ustedes, hubiera un lugar, una guardería, una ludoteca, un lactario, etcétera, para que si eres estudiante y tienes un hijo, puedas seguir estudiando y lleves ahí a tu chamaco, para que las maestras, las profesoras, etcétera, puedan llevar ahí a sus chamacos y entonces chambear en la tarde, pues, ¿no? Es decir, para mí está por ahí ahora, pues, ¿no? Está mucho más como por ese lugar. En este periodo de pandemia, pues han surgido un montón de organizaciones, ¿no? De las cuales he formado parte. Ahorita formo parte de la Asociación Nacional de Dirección de Escena, pues, ¿no? Que también pues estamos revisando qué onda con nuestros derechos de autor, qué onda con nuestros tabuladores, empezar ¿cómo se llama?, a dialogar con el gobierno de manera distinta, pues, ¿no? En alguna gira que estaba yo en Dinamarca y estaba en una reunión ahí con la gente que estaba organizando estos espectáculos y tal, no sé qué, porque eran espectáculos en las calles. Y entonces algo surgió que esta directora de la organización de la ONG dijo, espérame, déjame, le hablo al alcalde. Y le marcó al alcalde y el alcalde le contestó. Yo dije, ay, ¿cómo se hace eso? Qué padre, ¿no? Claro, pues es que así debería de ser, deberíamos de estar en contacto con nuestros funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mi camino va mucho más por ahí ahora, pues, ¿no? Como de cómo hacemos para que nuestras condiciones sean mejores, para que empecemos a trabajar por un lado, dándonos cuenta del país en el que estamos, ¿no? Porque de pronto cuando hacemos este teatro muy europeo, muy gringo, muy canadiense, muy así, muy, muy acá, pues siento que somos como Ricardo Anaya en sus videos, ¿no? Como ¿sabes? Como de, pues, ¿qué no conoces el país en el que estás? Por eso me gusta el cabaret, porque el cabaret es popular y porque el 90% de la gente no tiene acceso al teatro. Entonces, tenemos que ir a donde está la gente, en lo que la gente llega al teatro, pues, ¿no? Y por eso me gusta salir a la calle y estar en un templete y llevar el escenario donde sea. Y ahorita, por ejemplo, Nora dio funciones en el patio de una vecindad. Pues nada, llegas con tu micrófono, tu bocinita y riájale a cantar y mientras canto les cuento unos chistes y les hablo del amor y las mujeres y no sé qué. Y ámonos, eso es teatro, pues, ¿no? Entonces, sí de pronto mi diferencia con la comunidad teatral es, pues, ¿en qué país creen que estamos? Pues, ¿no? Estamos en un país bien jodido, con mucha gente bien pobre. Y tendríamos que estar haciendo teatro para que esa banda se la pase tantito mejor, pues, ¿no? Eh, Tendríamos que estar haciendo un teatro para reflexionar de por qué hay tanta gente tan pobre. Tendríamos que estar, otra vez vuelvo al ejemplo de Ricardo Anaya, que se queja de los 8,000 pesos de las chelas, o sea, de que dice que hay gente que gana 8,000 pesos, y en otro video el güey dice gano 200,000 pesos con la mano en la cintura. Y no ven la diferencia, ¿no?
O sea, como esta cosa de, y no ves la diferencia de que de veras es bien distinto. Es decir, y créeme que yo soy bastante capitalista, pero la diferencia no debería de ser tanta. Sí, Eso es lo que más me duele ahorita. Entonces, en términos de la estética teatral, la poética, si es teatro o no es teatro, si vamos hacia el ajá, la hibridez, pues, discútanle, brothers. Yo tengo que hacer teatro y contar historias para que la gente se sienta un poquito mejor y se pregunte por qué estamos en esta circunstancia. Y se pregunte por qué si eres mujer es distinto y eso no está bien. Entonces, pues para allá voy, ¿no? muy bien, muy bien. Nos deja otra mirada, los que miran a la izquierda, a la derecha, y la mirada de Francis es hacia el frente, ¿no? Está bien, me parece muy loable el asunto de, pues ahí discútanle cuánto tiempo se tarda en discutir y en tomar acción con algo que nos urgentemente nos está demandando acción, ¿no? Sin ¿Cómo duda. es esto? Muy bien, y también esta mirada a la perspectiva de cómo las condiciones, a lo mejor no lo habíamos notado antes del sacudidón, después del sacudidón, hemos notado entonces que habíamos a lo mejor creado en un sistema de producir, 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 producir para que consumas y habías olvidado otra parte, ¿no? ¿Dónde te encuentras como persona, como sujeto, como humano, como ¿Y para qué mujer, como sirve lo mamá, que haces, no? ¿Para qué le sirve lo que haces a la gente, al país? al otro? Ese es un cuestionamiento que se presenta de manera muy recurrente en los alumnos, en los estudiantes cuando ya van a egresar. Claro. Porque les viene como que se abre la cortina, se devela la cortina de que están próximos a entrarle al mundo real. El Claro. mundo real, como yo les digo, el mundo de los fregadazos o de los aguacatazos, ¿no? Sin duda. Perdón porque no esté tan académica hoy, pero bueno, creo que Es es la mejor onda. ser muy sinceros, ¿no? Bueno, Francis, te voy a leer otro mensaje aquí de una alumna, Cintia Cardeña, perdón. Dice, agradezco mucho el tiempo que se tomó para darnos este conversatorio, por otra parte, y en situación de estudiante universitaria, lamentablemente, no en todos los espacios académicos nos dan este apoyo de flexibilidad en este tipo de artes. Bueno, entiendo que es como para abrir el horizonte, ¿no? De conocer el mundo del cabaret u otro tipo de espectacularidades y teatralidades. Y mucho menos en la parte de activismo feminista, porque sigue siendo mal visto por algunas personas. Entonces, ¿qué podría recomendarnos para que las compañías jóvenes que queremos seguir adelante, pero tienen el peso de las limitaciones? Pues, ¿qué podría recomendarles? Háganlo. A ver, las mujeres vamos a pasar a la historia, todos ustedes, me voy a referir específicamente a las mujeres, van a pasar a la historia como la puta de alguien o la pendeja de alguien o la que... No, entonces si ya vamos a pasar a la historia así, señoras, vamos para adelante, sin miedo. Alguien siempre nos va a tachar de feas, de putas, de frígidas, de apretadas, de gordas, de flacas, de... ¿Me explico? Entonces, vamos para adelante porque porque de veras no tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar, pero sobre todo hay que ganar la libertad y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué consejo les doy? Háganlo. Y si en la escuela no las dejan, háganlo. Y si en la escuela no sé qué, pongan un tendedero, denuncien a la gente. Y si no sé qué, sálganse. ¿Me explico? Vayan y hagan teatro a un bar, vayan y hagan teatro a un café, vayan y hagan teatro en la calle, vayan y hagan teatro y hagan sketches donde la gente se está vacunando, van a ser muy felices a los viejitos. Vayan y háganlo, y háganlo, y háganlo, y digan lo que piensan. Claro, siempre asegúrense de estar seguras, ¿no? O sea, siempre tenemos que considerar lo que ya sabemos las mujeres que tenemos que considerar para estar seguras. Pero, pero piensen en eso. No somos ni lo suficientemente flacas, ni lo suficientemente chichonas, ni lo suficientemente nalgonas, ni lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente santas, ni lo suficientemente sexuales, ni lo suficientemente... No somos suficiente porque el mundo está diseñado para decirnos todo el tiempo que no somos suficiente. Y ese es un diseño constante que nos atosiga en la publicidad, nos atosiga en la casa, nos atosiga en la escuela, nos atosiga por todos lados. Entonces, para adelante,
para adelante y sin permiso. Punto. Les voy a contar una bonita historia. En un taller que conviví con, eran trabajadoras sexuales, mujeres trans y, y mujeres que viven con VIH. Una de las mujeres que vivía con VIH decía, yo estoy muy enojada con la vida porque yo me porté bien, yo me casé virgen con ese señor y yo me enteré que tenía SIDA el señor cuando ya se estaba muriendo de SIDA. Y en ese momento me enteré de que yo tenía SIDA. Es decir, que yo tenía, que yo había tenido VIH, que nunca supe y que ya había desarrollado el SIDA. Y además, en mi colonia, pues ya me vieron feo, mi familia me vio feo, mis hijos, no sé qué, pedote. Y yo me porté bien, decía. Yo nada más tuve relaciones sexuales con ese señor. Bueno, me explico, esa es una historia emblemática, pues, ¿no? Es básicamente lo que nos pasa a las señoras. Y vuelvo al ejemplo de la candidata y el videíto con Rainier, pues, ¿no? Le va a ir muy mal a ella, pues, ¿no? Le va a ir muy mal con el ataque público. Entonces, ya estuvo. Ya estuvo. No, no, no. De todos modos no ganamos. En ese camino no ganamos. Entonces vamos a probar el otro camino. Vamos a probar el camino de la libertad, el camino de hacer lo que se me da mi gana, el camino de tomar mis decisiones, el camino a mandar a la goma todo aquello que me aprieta, todo aquello que me limita. A ver qué pasa. Yo les digo, y eso es una cosa que hicimos las reinas chulas, entre que el burro tocó la flauta y porque así nos tocó vivir, hemos hecho básicamente lo que se nos ha dado la gana. Claro, lo hicimos juntas y eso fue clave, porque cuando una se sentía mal, la otra le decía, no, manita, vámonos para adelante, pues, ¿no? Y así nos hemos ido agarrando, pues, ¿no? Entonces, pues, señoras en comunidad y vámonos para adelante, ¿no? Bien, son palabras muy, muy alentadoras porque cuando te pones a mirar realmente que no tienes nada que perder y Nada. cuando aquí algo se nos modifica, es decir, cuando el miedo se convirtió en acción, nada me detuvo. Es algo que Así por ahí es. alguna vez llegué a pensar y desde que me cambié esa mirada, las cosas fluyen de otra manera. Y si Así van a es. tronar, pues truenan. Pues que y, si truenen. van a, y si van a fluir, pues van a fluir. Muy Exacto. bien. Pues ya, ahí está el mensaje de Ana Francis. Y bueno, aquí dentro del chat que tenemos en Zoom, quisiera dar la palabra a alguien. Les escribí ahí en el chat que si querían formular alguna pregunta, pero si de manera así presencial, cada quien en su ámbito, en su espacio, quiere formular una pregunta o hacer un comentario a Ana Francis. El silencio total. Muy bien, bueno, pues seguimos. En lo que van. Sí, claro, adelante, ¿quién? Maestro Oscar. Sí. Bien, uno de nuestros profesores. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal, maestra Francis? Mucho gusto de estarla escuchando y de todas estas ideas que, bueno, en lo personal a mí me encantan y que en cierta manera hoy específicamente me abre los ojos porque siempre en algún punto eh, existe este miedo a estas cuestiones de decir lo que uno piensa y decir lo que uno siente por cuestiones también a veces de mantener la chamba, del trabajo, de todas estas cuestiones, pues. En realidad, yo lo que quisiera preguntar es, los planes de estudio siempre tienen la necesidad de renovarse y de mejorar para el beneficio de nuestra sociedad. ¿Cuáles serían estas renovaciones que usted propondría en estas escuelas que, bueno, al final del día, pues sí, tienen que existir para que nosotros también y nuestros alumnos y la gente interesada en hacer teatro se empape de todas estas, bueno, de técnicas y de construir nuevas propuestas, ¿no? ¿Cuáles serían estas unidades de aprendizaje o estas materias que usted propondría para la mejora bueno, o no sé si mejora, más bien para el Claro. estudio
el estudio del teatro? Mira, yo propondría un cambio radical en la mirada hacia Latinoamérica, pues, ¿no? Es decir, que estudiáramos mucho más teatro latinoamericano, y mucho menos teatro europeo y norteamericano. Eso me parecería un cambio importante. En ese sentido, por ejemplo, bueno, la técnica actoral argentina es no impecable en lo que le sigue. Son buenísimos los argentinos para la técnica actoral, son buenísimos para la dramaturgia los argentinos. No me parece que sean tan buenos para la dirección de escena, me parece que en México somos mucho mejores para la dirección de escena, pero yo miraría mucho técnica actoral y dramaturgia hacia la región, y sin duda hacia Argentina, hacia Chile. Por ejemplo, los brasileños tienen mucho que aportar en todo lo que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Que ahí tienen avanzadas un montón de cosas. Y yo sin duda metería un último semestre, y sí creo que debería de ser el último, de cabaret, para soltar el cuerpo, para deschongarse, para echar desmadre, para aprender a aclarar la voz. La voz no me refiero a la voz biológica, sino a la voz de lo que uno piensa. Y sí me parece que debería de ser el último, porque creo que al principio podría llenar de vicios que no son deseables, ¿no? Sin duda que no son deseables. Y como hay esta siempre premura de hacer reír, pues entonces de repente te puedes sí, como meter en cosas que no son tan buenas técnicamente hablando, que no son tan útiles técnicamente hablando. Y me parece que una de las cosas que yo metería en toda la carrera, que a mí me dieron en la Escuela de Margules más o menos, y que creo que fue muy bueno, fue materias que nos aterricen política y socialmente en el contexto en donde estamos, tanto de forma local como de forma nacional. Alguna materia que tenga que ver con análisis político y social, con análisis de contexto, ¿no? Para que un poco saliendo de la escuela digamos, ok, lo que en este país, en este estado, en esta localidad se está necesitando es este tipo de teatro, pues me voy a hacer este tipo de teatro, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por participar y por tu intervención. Hay muchos comentarios y quisiera darles lectura. Chulas palabras te lo comenta Alison Sepúlveda, Naila Sashenka, gracias, gracias. Carla Patricia Pérez Alegría, hermosas palabras. Carla Patricia, muchos corazones. Lorena Venta, con todo, me encanta. Ana Francis Moore. Alexia Cotera, abrazos, corazones. Emily Batori, eres mi humilde chiquita. Gracias por tus palabras, nos arropaste a todas. Blanca Luna, gracias por sus palabras de empoderamiento hacia las teatristas. Y bueno, hasta unas lagrimitas ahí de Lorena Venta, de que está muy conmocionada seguramente por todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues seguimos todavía, si Ana Francis lo permite, en su apretada agenda, todavía tienes un ratito más para seguir dialogando, porque digo, nosotros estaríamos de aquí al fin del día, pero preguntamos un poco respecto a tus actividades, por si ya no hay más inquietudes del público, para irnos con un comentario final. Se salió Ana Francis. Sí, parece que sí. Ya. Hola, hola. Ya volviste. Sí, por favor, porque a lo mejor no las identifico. Gracias. Hola, Ana Francis. Hola, hola. ¿Sí se escuchó o se entendió la pregunta? No escuché la pregunta porque se está cortando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya. Sí te escuchamos. Hola, hola. Va de nuevo la pregunta. Nos pregunta Ricardo Vargas. A ver, voy a cerrar mi cámara a ver si así. Ok. Si podemos repetir la pregunta. Sí, muy bien. Es que creo que el Zoom está fallando, ¿eh? No sé si ustedes me ven, me escuchan bien. Te escuchamos Te bien. escuchamos bien y ya la imagen se detuvo, pero si quieres cierra cámara y a ver si fluye mejor.
O si Se puedes fue. volver a formular. Ahí está. A ver, ahí estoy. Ahí está. Entonces hago la pregunta. Dice Ricardo Vargas que cuál es la necesidad que encuentra de exponer a los alumnos de teatro al cabaret. No, parece No, que... no escuché la pregunta. Otra vez, Huguito, por favor. Sí. ¿Usted sí la escuchó, maestra? Sí, pero no la localizo acá en el chat para Ajá. verlo. Bueno, es una pregunta de Ricardo Vargas que pregunta más o menos, espero no equivocarme, eh, ¿cuál es la intención de acercar a los alumnos de teatro al cabaret? ¿Cuál sería, me imagino que la ganancia o sí, la ganancia interpretativa seguramente para migrar del teatro al cabaret? ¿Cómo no? Me parece que no hay que dejar el teatro, ¿no? Es decir, pero justo el cabaret, el cabaret es una forma de hacer teatro. El cabaret lo que te hace es tener un rango actoral mucho, o sea, es entrenar el rango actoral. Ahora sí que es como entrenar el ancho de banda, pues, ¿no? Perder la vergüenza, que es crucial, pues, ¿no? Y atreverse emocionalmente, es decir, los actores, las actrices trabajamos con nuestras emociones y trabajamos con nuestro rango emotivo. Con el cabaret ampliamos ese rango y ampliamos la accesibilidad, es decir, podemos llegar a las emociones de formas casi inmediatas porque eso te lo permite el entrenamiento del cabaret, pues, ¿no? Y por otro lado, una ganancia que me parece fundamental es la postura política, que al fin y al cabo es una postura de vida, es decir, es saber en dónde estás, vale, gracias, ¿dónde estás y qué piensas de dónde estás, pues, ¿no? Eso me parece importantísimo. Tener una postura ciudadana más que política. Muy bien. Bueno, pasando a otra etapa, entre todo este camino, este trayecto de experiencias, hay hay material disponible en YouTube y de alguna de las cosas que revisaba, de mis favoritas es Las Miserables. Y esta semana les he comentado y he orientado a los chicos a que la vean. Digo, véanla porque además se van a divertir, van a ver un horizonte amplísimo de posibilidades de interpretación de las actrices con el dominio del canto, del baile, de la actuación, de la comedia. Me parece todos tus productos, por supuesto, pero de mis preferidos es Las Miserables. Y entre todo este material que se... Es una belleza. Y además disfrutable como todas ustedes bueno, lo hacen, ¿no? Si no se goza, si no se disfruta, finalmente el mensaje no pasa, ¿no? Al espectador. Y está otro donde tú con tu personaje, con tu caracterización de Santa Rita, y me gustaría que nos hablaras cómo surge, cómo se origina, por qué has escrito, tú lo escribiste, tú lo diseñaste, tú lo has materializado, pero se ha vuelto como icónico, identitario de Ana Francis Moore. ¿Cómo llegas a ese personaje? Bueno, Santa Rita nace de un espectáculo de Nora Huerta que se llamó Cucarachando por un sueño, y otra actriz iba a ser el personaje de la Virgen, porque el personaje de la cucaracha, en un momento del show, ya hacia el final, se iba a encontrar con una virgen, que era una virgen como de altarcito de carretera, de changarro de carretera, pobrecita, pobrecita la virgen, y ese personaje la iba a llevar a la muerte, ¿no? Esa era, digamos, la anécdota. Pero pues la actriz se le va una semana antes de estrenar y entonces Nora me habla y me dice, pues estrenas el viernes, chata. Digo, entonces me da como una serie de ideas y tal, y trabajando con él, pensamos en esta voz, personaje, nos moríamos de la risa y pensamos en qué canción podía cantar con esa voz y nos moríamos de la risa. Y la verdad es que fue un estreno para mí muy apresurado. Mi tiempo me dio de tener susto. Francis, no te escuchamos, Ana Francis. Mi charachera no me... Se está cortando.
Hola, hola. Parece que sigue el problema técnico. No sé si cerrando la cámara nos privaríamos de la imagen, pero tal vez A ver si se fluya escucha mejor. Me parece que el Zoom está fallando un montón, pero vamos a ver sí. si... bueno, entonces sigo. Entonces nace de este espectáculo de Nora Huerta el día del estreno, pues empiezo a contar cosas que tienen que ver con mi educación católica, con mis clases de catecismo, pero pues os cuenta este personaje, entonces la gente se revolcaba de la risa, claro, porque son cosas que todo el mundo pensamos en algún momento, ¿no? Y pues al decirlas así, al decirlas con ese personaje, con esa voz, desde esa circunstancia, pues resultó de risa loca y nos la pasamos bomba y nos divertimos muchísimo. Y después de ese espectáculo yo dije, ok, acabo de encontrar un personaje y un personaje que tiene mucha más vida de la que yo estoy pensando. Entonces, pues vamos a explotarlo. Y a partir de ahí me he puesto a hacer diversos espectáculos con ese personaje. ¿Sí me ¿Hay un escuchan? micrófono abierto? ¿Hay un micro abierto? Por favor, si alguien puede revisar. Gracias. Creo que ya. Adelante. Entonces, a Adelante. partir de ahí me puse a crear unos otros espectáculos, me divertí como loca. Y ya, bueno, el personaje de Santa Rita, pues ahora sí que me ha resultado muy milagroso, con ese he viajado por todo el mundo y lo he hecho en varios idiomas y así, ha sido divertidísimo. El último espectáculo que hice con ese personaje se llamó El Evangelio según Santa Rita, que además ya se va a estrenar el 10 de abril, ese fin de semana, ya se estrena en Teatrix. Hicimos una muy buena grabación y tal, es un espectáculo súper bonito con unas cantantes que se llaman Las Billys, es decir, es un espectáculo ya musicalmente muy retador y es producto de un tiempo me puse a estudiar la Biblia, me puse a hacer una investigación ya mucho más seria. De hecho, ahora estoy estudiando la maestría en teología, ¿no? Porque de plano me clavé y ha resultado la cosa más divertida del mundo, ¿no? Sin duda es un regalo de la vida ese personaje para mí, ¿no? Muy bien. Y en este camino, en este trayecto, ha habido cosas desafiantes. Recuerdo ese video donde caracterizada como Santa Rita, estás en las inmediaciones de Los Pinos, si no Sí, ubico sí, mal, sí. y la guardia presidencial realmente las está echando. Entonces, eso es un punto, es una zona de riesgo. ¿Qué tan cercano has estado? ¿Cómo desafiar? ¿Cómo mediar esta idea de sí atacar, de sí provocar al sistema? Pero la respuesta de nuestro sistema, bueno, no veo gran modificación del pasado a este. Finalmente, el manotazo puede darse y puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Fíjate que yo sí veo gran modificación, es decir, en efecto ya me tocó que me sacaran guardias presidenciales, que me sacaran policías, que me sacaran militares, ¿no? Empujones, amenazas, cartitas, visitas al teatro, etcétera. Eso ya pasó, nos ha pasado en todo este tiempo. Y te cuento una anécdota que lo resume todo. Yo estaba de viaje con una de mis hermanas en China en el 2018, a finales del 2018 justo. No, a finales del 2017 me parece, sí, a finales del 2017. Y mis socias estaban en el Zócalo capitalino dando función. Era función de Día de Muertos. Y entonces echaron una calaverita de Mancera y otra calaverita de Peña Nieto y llegaron y las bajaron del escenario. Lo que nunca nos había pasado en el Zócalo, ante 100,000 personas, ya sabes. Vámonos para abajo del escenario. Y claro, quedaban 6 meses antes de las elecciones, pues, ¿no? O sea, y nosotras de alguna manera siempre nos habíamos sentido más o menos protegidas en la Ciudad de México. Y en ese momento, o sea, pasó esto, entonces nos sentimos absolutamente vulneradas, pues no, ni siquiera lo hicimos público, justamente porque dijimos, ahorita se están matando en las elecciones, ¿no? O sea, porque ya eran 6 meses antes, 6, 7 meses antes de las elecciones, que ya sabes que los periodos electorales te dicen que son 3 meses, pero en realidad. Entonces dijimos, nadie nos va a pelar, nadie nos va a ayudar, ¿no? O sea,
estamos en un espacio de indefensión absoluto y absurdo. Al año siguiente, el primer festival que hizo la Ciudad de México, ya con Claudia Sheinbaum, fue un concierto de mujeres con Eugenia León, con Eli Guerra, ¿no? O sea, y ahí se empezaron a repartir pañuelitos verdes por toda la Plaza de la Constitución para el asunto del aborto y etcétera. Y entonces unas compañeras nos dijeron, oigan, a ver si nosotras íbamos a hacer sketches entre las cantantes. Nos contrataron la Secretaría de Cultura y entonces unas compañeras feministas nos dijeron, a ver si pasan esta manta y sin que las vean y la pueden desplegar y no sé qué. Y nosotras pues ahí nos estábamos escondiendo y entonces llegó el de Cultura y nos dijo, ¿qué traen la manta? Ah, pues pónganla, ¿no? O sea, pues claro, para eso es. Y nos pasan los pañuelitos y empezamos a repartir y nos ayudó la gente ¿no? O sea, sí hubo un cambio ahí radical. Yo sí te puedo decir, ahorita no hemos tenido ningún problema con el asunto de la libertad de expresión. Nos ha costado mucho trabajo como entender el momento político, porque eso sí está medio en chino, pues, ¿no? Pero pues ya hemos hecho al presidente, ya hemos hecho a la doctora Sheinbaum, la hicimos en el escenario, y no ha pasado nada, pues, ¿no? Ahí vamos. Entonces, creo que sí hay un cambio, creo que es... Hola. Volvimos a perder tu audio. Ana Francis. Volvimos a perder el audio, pero bueno, dejemos una pausa para ver si la conectividad mejora. Bueno, continúan aquí los mensajes felicitando a Ana Francis. Ya se nos volvió a ir, ¿verdad, Hugo Leiva? Bueno, les recuerdo que estamos en la recta final también de esta conversación. Si hay alguna pregunta, alguna formulación que quieran comunicarle a Ana Francis, estaremos ya en próximos minutos a cerrar esta charla. Ana Francis, te perdimos otra vez. Aquí ando. Hola, hola. Sí, caray, puede ser que mi internet esté fatal, sabes que justo pedí el cambio de compañía, pues no me han llegado, pero caramba, lo siento mucho. No te preocupes, aunque sea en etapas o en episodios un poco cortados, pero siempre recuperamos la última parte del mensaje que nos estabas compartiendo. Entonces nos quedamos con esto de que pues afortunadamente hay un cambio en la manera de ejercer la libertad de expresión y pues me parece extraordinario, ¿no? Que sí Yo se sí note lo ese percibo, cambio. ahora, no nos confiemos, ¿me explico? No nos confiemos. México tiene muchos problemas, pues, ¿no? Y es un país bien corrupto y bien aterrador en muchas cosas. Y cuando una mujer habla recio, híjole, se pone cañón. Entonces, no hay que confiarse de ninguna manera y no estamos en Dinamarca, ¿no? Pero sí veo un cambio importante, ¿no? Y vale la pena decirlo, pues, ¿no? Y por ejemplo, digo, ya si me preguntan que no me están preguntando, pero sí se los digo, yo sí vería una oportunidad bien importante en el Estado de México de hacer cabaret. Porque el Estado de México ha tenido la costumbre de reprimir, pero ahorita no puede tener esa misma costumbre porque tiene que quedar bien, si no van a perder las elecciones. O sea, va a estar difícil que el PRI siga manteniendo el Estado de México, pero el gobierno que quede, aunque sea el PRI, va a tener que quedar más o menos bien, porque la presión desde fuera de desmontar el grupo Atlacomulco, pues es bien fuerte, ¿no? Entonces yo siento que es justo un momento, por eso les digo que la lectura política es crucial y deberíamos aprenderla en la escuela. A mí me parecería un momento muy propicio para hacer cabaret, porque justo me parece que no se van a poder dar el lujo de reprimir. Bueno, pues ahí está un llamado y sí, atender como creadores escénicos esta posibilidad o a través de este lenguaje, una posibilidad de aquello que pues las mujeres, las chicas, las jóvenes teatristas están exponiendo, ¿no? Hay una intención, hay una necesidad de expresar, de compartir, de mandar mensaje al exterior. Hay que atreverse y lo dice una especialista que tiene el sentir del panorama nacional y dice, si este es el momento aquí, hay que hacerlo.
habría que considerarlo. Y bueno, hablando de las jóvenes o de las generaciones que en este momento estamos formando, que desde hace un año estamos primeramente fue en un shock, en un estado de una sorpresa indescriptible de cómo la enseñanza de las artes y del arte teatral pues tiene que migrar a estos elementos, a estos fenómenos de intermediación, y ahí estamos improvisándole y haciéndole poniendo nuestra máxima inteligencia, creatividad y emotividad para que el conocimiento o el compartir conocimiento pues no se trunque. ¿Qué le recomendarías? Bueno, no recomendarías, ¿qué le deseas? Porque las recomendaciones, híjole, a veces son cosas es un concepto muy incierto, pero sí que le deseas a las generaciones de hacedores de teatro en este momento y con esta condición todavía de la pandemia. Pues les deseo la capacidad de la paciencia y de la resiliencia. Es una carrera de largo plazo, pues, ¿no? En donde además vas viendo a tus amistades de la prepa que se compran su coche, que se compran su departamento, que no sé qué, ¿no? Y pues así los vas viendo, que les alcanza para ir a un restaurante, etcétera, ¿no? Y a ti la verdad es que si bien te va, te alcanza 10 años después. Entonces, es una carrera de resistencia, sin duda, y eso es importante tenerlo súper claro. Pero por otro lado, pues es el trabajo más bonito del mundo, pues, ¿no? No hay placer más grande que contar una historia que le cure el alma a alguien, no hay placer más grande que contar una historia que le sirva algo a alguien, no hay placer más grande que contar una historia que haga pasar un par de buenas horas en su vida. O sea, sí tenemos que tomar en cuenta que la gente cuando va al teatro nos está pagando con lo más valioso que tiene, que es con su tiempo libre. Independientemente del precio del boleto, ocupa su tiempo libre. Entonces es un momento de la semana, ¿me explico? O sea, es su salida. Entonces, por favor, no se le echemos a perder con historias aburridas, con historias mal contadas, con historias en donde estemos desangrándonos nuestra neta que no le importa a nadie. Sino nada, volquémonos al espectador, volquémonos a la gente que nos está haciendo el favor de venir a vernos, pero sobre todo eso, que nos está diciendo, aquí te pongo en tus manos el momento más valioso de mi semana, porque es mi momento de esparcimiento y de diversión. Y desde esa sacralidad, atender a la comunicación que significa contarle historias a alguien, ¿no? Maravilloso también. Aquí el maestro Silva te pone el aplauso seguramente porque, o Alan también son parte de nuestros profesores que creo que preservan mucho esta idea desde su hacer, desde la enseñanza y desde los productos que han generado aquí en nuestra licenciatura, siempre con este sesgo, ¿no? La idea de sí pensamos, reflexionamos, pero también nos divertimos. Sí, Y es por un piedad. elemento que no tendría que estar peleado. No, Si no, no, queremos... el entretenimiento es un derecho humano, no jodan. Sí, por piedad, ¿no? Claro, claro, claro. Ana Francis, bueno, veo aquí en la imagen, en tu perfil, hay una pregunta del maestro Angulo, maestro Jesús Angulo, nuestro patriarca en la licenciatura, un maestro muy querido, muy apreciado por todos. Adelante, maestro. Está el micrófono apagado. Tu micrófono, Angulo. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Ana Francis. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás quitando solemnidad a ciertos asuntos que de repente aprietan este proceso de intercambio que tenemos los supuestos maestros con los que aspiran a adentrarse en este asunto de la actuación, ¿no? Es decir, hay que bajarse a lo que es, ¿para qué estamos aquí, como dices tú? Y de repente estamos en licenciaturas y parece que es otro mundo y de donde van a salir productos de ladrillazos culturales que a nadie le importan, como estás diciendo. Y lo que rescato muchísimo, creo que para nuestros estudiantes es esto. Si no somos comunidad, o sea, si venimos de la comunidad, ¿por qué de repente pareciera que ya queremos ser otra cosa, aspirar, arribar a no sé qué cosas? En cuanto intentamos
producir, como decía la maestra, ya que van a salir a los catorrazos. Y si seguimos pensando como del siglo pasado o 3 siglos atrás, que yo la voy a hacer solito y a ver cómo me las arreglo. La pandemia y esto que estamos viviendo ha sido brutal como para sacudir cerebros y posturas en la vida y mostrarnos que es, como lo estás planteando tú, es muy sencillito, es ir al origen. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto con quién? ¿Cuál es el interés de comunicarse con quién y con qué vehículos? No los que a mí se me ocurre que son los más elevados o voy a educar y voy a instruir a la gente, a subirla de nivel. La vida es la vida y es evidente que en este planteamiento de licenciaturas hay que considerarlo, pero se nos olvida que los impuestos de las gentes que trabaja nos está pagando a nosotros para establecer este intercambio de enseñanza-aprendizaje, pero se nos olvida para quién es, pues para esa gente que nos está permitiendo tener esta actividad, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que nos hagas recuperar ese sentido del hacer esto. Igual, otro factor de que hablas, de la risa, por amor de Dios, parece que está prohibido reírse, todo es muy serio, ¿verdad? Lo es en el sentido de que importa, pero importa más la actitud con la que se toma y por qué tiene que ser esa sombría que no, como dices tú, para adelante. Así está la cosa, se está moviendo, hay que estar muy alertas, pero en este sentido me parece que sí nos estás dando una cátedra de, de razón de ser y de hacer las cosas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Valoro mucho sus palabras. Muchas gracias. Gracias, gracias maestro. Bueno, pues me gustaría que para finalizar nos invitaras, nos comentaras qué proyectos se tienen con las Reinas Chulas, qué podemos ver en esta semana, en estas semanas que vienen, en la semana de asueto, de vacación. Bueno, las Reinas Chulas siguen trabajando. Sí, ¿A qué claro. nos puedes invitar? Miren, la semana que entra, el fin de semana que entra, bueno, ustedes métanse a las redes sociales de las Reinas Chulas y ahí les vamos a ir informando de todo, porque como ahorita en esta circunstancia, la verdad es que las cosas van cambiando casi que semana con semana, ¿no? Entonces, pues así que tú digas, no, hombre, ya la programación de los siguientes 6 meses ya la tenemos armada, pues no. Vamos decidiendo cosas conforme van ocurriendo, ¿no? Entonces, hay un espacio que tenemos que se llama Cabaret a la Carta, que son espectáculos grabados que ustedes pueden ver a demanda, como cualquier otra plataforma, y ahí hay varios espectáculos que vale la pena que vean, y el boleto cuesta 100 pesitos, entonces eso está bueno. En vivo por Cabaret Zoom vamos a estar haciendo el próximo fin de semana y el que sigue, el Via Crucis, con el personaje de Jesus que lo tiene Cecilia Sotres, que es fantástico, y pues vamos a hacer una versión muy particular de la pasión de Jesus en tiempos de pandemia, ¿no? Que lo hicimos el año pasado y pues ahora toca hacerlo de nuevo, pues, ¿no? En tiempos pandémicos. El 17 de abril vamos a abrir el espacio. Vamos a abrir ya el espacio con funciones para 25 personas y vamos a estar sacando de nuestros espectáculos de repertorio. Vamos a empezar con uno que se llama La Frutástica y la Tacha en concierto pandémico, que es con un par de personajes que tenemos Nora Huerta y yo, que fueron los primeros que hicimos juntas hace 15 años. Entonces, pues ese va a estar muy divertido. No, que 15 años, 20 y tantos años, ay Diosito. En fin, bueno, pero ahí están esos personajes y vamos a hacer ese espectáculo. Y luego también yo estoy haciendo un programa de opinión política que se llama Aunque usted no lo vea, que pasa por Capital 21, el canal de la ciudad, todos los lunes y los jueves a las 10 de la noche, o también los pueden ver en YouTube en el momento que se les dé la gana. Marisol Gacé está en la Hora Nacional, que también pues ya la pueden escuchar cuando se les dé la gana. Y ahí en la Hora Nacional estamos transmitiendo una radionovela
sobre derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Una radionovela cabaretera. Vale la pena que la escuchen porque justo es un otro ejemplo de cómo llevar al cabaret a otras plataformas. Nosotros hemos llevado el cabaret justo al radio, a la tele, al escenario, obviamente, ¿no? Nada más nos falta el cine, pero ya no saldrá. De justo cómo transformar, cómo adaptar el cabaret a otras plataformas. Entonces, esta radionovela se llama Demandado en el Mercado, la pueden escuchar en la Hora Nacional cada domingo, o la pueden buscar también en nuestra página web y ahí está. Creo que son 4 o 5 temporadas las que tenemos de esa radionovela. Y pues ahí andamos. Y los lunes, esto es muy importante, los lunes de 2 a 3 de la tarde comemos juntas y lo transmitimos por Facebook y por YouTube, La Comidita Chula. Esa obviamente pues no tiene ningún costo y mientras vamos comiendo pues vamos comentando el punto político y vamos también haciendo comentarios sobre la técnica teatral del cabaret, ¿no? Sobre cosas técnicas del cabaret. Entonces comentamos de esos dos asuntos, sobre lo que vamos entendiendo de la comedia, de la estructura, etcétera, y sobre el acontecer político. Muy bien. Ese espacio me parece súper democrático porque, bueno, también uno puede incluirse ahí en la comida con sus amenidades y tener ahí de viva voz la posibilidad de dialogar, pues, con Ana Francis Moore, con Marisol Gacé, soy medio... Con Nora Huerta y con Cecilia Sotres. Las 4 reinas chulas, ¿no? Así Entonces es. pueden comer y pues dialogar. Y la ofertota que nos comunica Ana Francis, bueno, si no la vemos, si no nos acercamos a ella, pues de plano es porque no queremos. Hay de todo, desde la posibilidad... Hay de todo como en botica. Libre y pues de aquello que también tiene cierto, pues nada más la condición del costo, pero es súper accesible. Entonces, chicos, compañeros, público que nos acompaña, ya tenemos opción para que esta semana o estos días de descanso, pues también podamos apreciar el trabajo de las reinas chulas. Tenemos la intención de participar del maestro Alberto Hinojosa, quien es el coordinador de la licenciatura. Maestro Beto Hinojosa, te escuchamos. Gracias maestra. Un saludo Ana Francis. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos las experiencias, gracias maestra Blanquita por moderar, por estar al pendiente, sobre todo de nuestra licenciatura y estar en esta charla agradable, ¿no? Yo ahí tengo 2 preguntitas, uno que se relaciona, y perdón porque he estado teniendo también aquí asuntos de coordinación, aunque estamos en pandemia, algunos chicos vienen y estamos resolviendo. Y pido disculpas si ya se habló de estas preguntas. La primera, obviamente, es que algunos egresados y también alumnado están con la inquietud de teatro cabaret. Creo que de aquí tenemos muy poco conocimiento, me refiero poco porque son realmente algunas o algunos que están en la labor, ¿no? De teatro cabaret. Entonces, tenemos muy poco conocimiento y como dices que es muy importante en el Estado de México la creación o esta postura o de crear todo esto, ¿no? Creo que, no sé si nos podrías regalar más adelante o a lo mejor no regalar un curso sobre teatro cabaret, sobre las preocupaciones de los chicos que están haciendo. Y más que la preocupación, y creo que tiene que ver, y creo que se hizo esta pregunta antes, ¿cómo podría, obviamente, atacar el teatro cabaret directamente lo que es en estas pantallitas, ¿no? Que creo Claro. que es un reto muy grande. El teatro ya hacerlo con una computadora, en una plataforma, es un reto, pero hacer teatro cabaret, que yo hice en el 2006, Variedades México 1900, teatro de carpa y hacer estas acrobacias o hacer estos albures y hacer toda esta relación de las personas, ¿no? Que tú decías que ya pasé y me echo un pedo. Es lo que nosotros hacíamos con los albures, interactuar de manera directa e indirecta con los espectadores. Creo que es un reto doblemente, creo que es muy fuerte hacer este reto. Y la otra pregunta, creo que la leí por ahí en el chat de Face, a ver si se acerca, porque la leí de rápido.
que si no, como el teatro cabaret es muy abierto, es una elocuencia y creo que y a nosotros nos distingue sobre todo por nuestro lenguaje, el lenguaje que tenemos de albur, de nosotros los mexicanos. En cierto momento no han tenido como este ataque, sobre todo porque estamos en una sociedad donde ya la equidad, donde las feministas, donde todo este lenguaje debe de ser inclusivo. Si no has tenido problemas con este lenguaje, sobre todo porque es muy, pero muy abierto, o realmente el público está abierto a este lenguaje y ya sabe a lo que va, ¿no? Pero no sé si has tenido problemas con este lenguaje que se dice en el teatro cabaret durante las presentaciones, antes, durante y después, o si va a cambiar este lenguaje, que yo lo dudo, porque es muy rico nuestro lenguaje, sobre todo en los albures, los piropos, creo que desde las ficheras, las películas que también han caracterizado a México, ¿no? Entonces, no Pues, sé con estas dos preguntas. sí, cómo no. Bueno, la primera les recomiendo ampliamente el taller de Cecilia Sotres, que ya lo habíamos comentado al principio, y no estaría mal que la contactaran, probablemente ella pueda dar un taller justamente en la universidad. Ella es, de nosotras cuatro, es la mejor tallerista y lo puede hacer de forma impecable y sin duda que les haría mucho bien y creo que se la pasarían bomba. Y luego, de la segunda pregunta, no, sí, sí ha cambiado, profesor. Justamente ese es el asunto. Es decir, el albur, el humor, etcétera, no necesariamente es misógino. Lo que es misógino es la sociedad. Entonces, a la hora que la sociedad va cambiando, el albur cambia. ¿Me explico? Entonces, cuando Chumel Torres dice, no, lo que pasa es que así es el humor, no, papacito, el machín eres tú, el humor no es así. El humor es reírnos de la miseria humana. Es justamente el doble sentido tiene que ver con meter asuntos sexuales en donde supuestamente estás hablando de otra cosa. Y eso no tiene por qué ser sexista. Claro, cuesta trabajo, pues porque venimos de un lenguaje sexista, punto, de un lenguaje sexista en el humor, en el no humor, en la tragedia, en la comedia, etcétera. Y se los pongo en un ejemplo muy, muy práctico para comprenderlo. Hamlet, por ejemplo, ¿no? Hamlet es este príncipe de Dinamarca que tiene este pedote, pero que su papá se murió, pero entonces viene al funeral y resulta que también viene a la boda de su mamá y entra en conflicto, pero está enamorado de Ofelia y entonces mata al papá de Ofelia y su conflicto y Rosencrantz y Guildenstern y Horacio y las peleas y se mata a todo mundo y no sé qué. Y entonces Hamlet tiene muchos problemas. Tiene que, por un lado tiene el asunto de cumplirle a su padre, que además es fantasma, por otro lado tiene el asunto de su madre, si es traicionera o no es traicionera, su tío, que es el asesino de su padre, sus amigos que lo traicionan, su ser príncipe, que a lo mejor ni siquiera quiere ser príncipe, pero él estaba muy a gusto en la universidad echando la pachanga y se quiere regresar, pero Ofelia, que sí la ama, pero ahorita está en este pedo y luego se mata a Ofelia, en fin. Y Ofelia tiene un problema, Hamlet. Entonces Hamlet no la pela, se suicida, fin. Esa es una estructura absolutamente machista para contar una historia. Porque entonces las mujeres nada más tienen un problema, que es, me voy a casar con él, me va a hacer caso, me amará, no me amará, no me ama, me vuelvo loca, fum, me ahogo. Y Hamlet tiene un chingo de problemas. Entonces, una como actriz dice, ¿quién quiere ser Ofelia? Yo quiero ser Hamlet. Es mucho más rico, es mucho más complejo, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, no vamos a decir que Shakespeare es machista. Su cultura es machista. La historia universal, el teatro universal no ha sido universal, ha sido masculino. Apenas con las intervenciones, con la escritura, con la participación de las mujeres, empieza a ser teatro universal. El humor no ha sido universal, el albur no ha sido universal en ese sentido, ha sido masculino. Apenas con la entrada de las mujeres al mundo público, empieza a ser universal. Todavía no conocemos el teatro universal. Me parece que estamos en el camino de empezarlo a conocer. Entonces, en ese sentido, más bien, el problema sería, y el cabaret que nosotras proponemos, sin duda, es un cabaret que no discrimine, es un cabaret no sexista, no machista, porque el humor no está ahí. Y le pongo otro ejemplo muy sencillo. Si yo sobre el escenario digo, es que ahora sí ya nos cargó el payaso, y en ese momento entra un payaso y me carga y me lleva, pues es un gran chiste. No estoy defendiendo a nadie, no. Y es buenísimo chiste para hablar de una circunstancia política, etcétera, etcétera. Y no hay necesidad de decir, lo que pasa es que la nalgona ya se le cayeron las nalgas, o lo que pasa es que el jotito no sé qué. Que ese humor ya es viejito, ya lo hizo Televisa muchos años y nos ha hecho mucho daño
justo como las telenovelas o como La Rosa de Guadalupe. Entonces, no, claro que ya cambió y claro que tiene que seguir cambiando. ¿Cómo es hacer albur no sexista? ¿Cómo es hacer albur no machista, no sexista? Bueno, pues sí hay muchas cosas nuevas bajo el sol, porque el mundo, la narrativa, el teatro, la dramaturgia, la escritura, el arte ha sido eminentemente masculino. Para que sea universal, tiene que ampliarse. Entonces, en ese sentido, el feminismo, más que una prohibición, es una oportunidad para ampliar el panorama, para hacerlo universal, porque ha sido eminentemente masculino. Sí, gracias, ya tengo el panorama más abierto. Perfecto, sí, que nos falta, ¿no? Sí, nos falta bastante reeducarnos sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre todo a la sociedad. Pero sí, muchas gracias y de nada. Un gusto tenerla. Muchas gracias. Gracias, maestro Alberto. Y bueno, ahora sí ya estamos en la etapa final, porque ya veo que tiene que correr para otro lado, seguramente. Ya no, bueno, hay muchos comentarios en el chat de live. Felicitaciones, gran plática, etcétera. Y aquí, pues, en el espacio que tenemos en el Zoom, parece que ya nadie ha levantado la mano con la intención de formular algo. Ana Francis, entonces, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias. Infinitamente el tiempo, así como nos dijiste que el público nos otorga el tiempo presenciándonos, pues a ti te lo debemos ahora, porque nos has regalado de tu tiempo, de tu vida, de tu conocimiento, de tus emociones para compartirlas, y que has conmovido tanto pues a nuestra comunidad, a mí, a todos. Y para mí, de manera personal, quiero agradecer mucho a mi amigo Adal Telles, que me haya puesto en este maravilloso lugar, porque créeme, si no es cebollazo, es de las cosas más bonitas que he vivido, poder dialogar contigo. Muchísimas gracias, Blanca. De veras que padre. Y gracias, Adalberto, me dan ganas de hacerte así en la cachucha. Sí, pues con esta actividad estamos cerrando la conmemoración del Día Mundial del Teatro con este nominativo, este título que se le ha puesto este año a la teatralidad en la pandemia, en tiempos de pandemia. Agradecemos mucho al maestro Adal, que toda la semana se puso a mover todas las gestiones con sus amigos, con sus cuates, y todos ellos accedieron, grandes personalidades que nos regalaron su tiempo para compartir sus experiencias como grandes creadores para las jóvenes generaciones o las generaciones más chiquitas para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Al maestro Hinojosa, nuestro coordinador, al maestro Hugo Leiva, coordinador de difusión cultural de la Facultad de Humanidades, al maestro Cotero, quien ha facilitado también la plataforma para que podamos dialogar, y sobre todo a nuestra invitada. Lo único que podemos retribuirte es toda nuestra gratitud y un reconocimiento que pues a lo mejor a ti, así que un papelillo, bueno, ya ni siquiera es papel, ahora es un documento. Digital, sí. Se llegará a tus manos. Muchísimas y a toda nuestra gracias. audiencia, pues abran sus cámaras, vamos a despedir a nuestra invitada como se debe, y como se le debe a una gran intérprete escénica, con los aplausos, pero con toda nuestra gratitud. Un abrazo, Ana Francis. Muchísimas gracias. Gracias. Es el Juan Carlos. Bueno, oigan, pues muchísimas gracias. Se los agradezco y ya nos veremos en otra ocasión, sin duda. Claro que sí, Ana Francis. Bueno, hasta luego. Hasta luego.